Bendiciones para todos, para la iglesia, para el pueblo del Señor. Pueden oír o escuchar este mensaje. Hay una palabra que Dios tiene para la iglesia, para los siervos, para los ministros. Y el Señor me dijo que hablara y no puedo callar. Entonces, nosotros como pueblo, como iglesia, tenemos que entender que cuando Dios está hablando es porque Él conoce todas las cosas. Amén. Entonces voy a leer el libro de Ezequiel, capítulo 13, versículo del 1 en adelante. Dice la palabra del Señor. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, profetiza contra profetas de Israel que profetizan, di a los que profetizan de su propio corazón. Oí palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor: hay de los profetas insensatos que andan en pos de su propio espíritu, nada han visto. Como zorras en los desiertos fueron tus profetas, oh Israel. ¿No habéis subido a las brechas ni habéis edificado un muro alrededor de la casa de Israel? Y sigue diciendo, vieron vanidad y adivinación mentirosa. Dicen: ha dicho Jehová, y Jehová no los envió. Con todo esperan que Él confirme la palabra de ellos. No habéis visto visión vana. También dice aquí: no habéis dicho adivinación mentirosa. Pues ¿qué decís? Dijo Jehová: ¿no habéis habiendo yo hablado? Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: por cuanto vosotros habéis hablado vanidad, habéis visto mentira, por tanto, he aquí yo estoy contra vosotros, dice el Señor. Estará mi mano contra los profetas que ven vanidad y ahí ven la mentira, y no estarán en la congregación de mi pueblo, ni serán escritos en el libro de la casa de Israel, ni a la tierra de Israel volverán, y sabréis que yo soy Jehová el Señor. Si por cuanto engañaron a mi pueblo, diciendo paz, no habiendo paz, y uno edificaba la pared, he aquí que los otros le recubrirán con lodo suelto. Amén. Entonces aquí vemos la primera parte donde el Señor me decía que la exhortación primero era a los profetas. ¿Qué es lo que sucede actualmente? Y la palabra lo registra acerca de los falsos profetas. Y lo digo personalmente porque nosotros tenemos que conocer la palabra que nos dice la verdad. Nosotros no podemos añadirle ni quitarle ni una coma ni una tilde. Y el Señor envía una exhortación a los profetas. ¿Por qué? Porque andan hablando desde su propio corazón, mas no andan hablando la palabra que el Señor está enviando. Por eso el Señor está exhortando a los profetas, a los falsos profetas, también dándole un mensaje, que andan engañando al pueblo, que ya no se compadecen de la necesidad de la persona, sino que andan hablando lo que las personas quieren oír. Y eso no es lo que el Señor está enviando a que hagan. No estoy diciendo que no sean profetas, porque el Señor ciertamente levantó el ministerio de los profetas, pero tomaron ese ministerio para hacer cosas que Dios no los habían enviado. Entonces, miren lo que dice aquí, dando palabra, santo es su nombre. Y aquí en el versículo 6 dice: vieron vanidad y adivinación mentirosa. Dicen: ha dicho Jehová, y Jehová no los envió. Jehová no los envió. Dios no los envió. En ningún momento Dios dijo: vaya, diga. No, Dios no los envió. Y andan hablando, andan diciendo cosas que Dios no ha dicho.
Arrepiéntanse. Ustedes, si están escuchando este mensaje, profetas, siervos, ministro de Dios, si Dios no los ha enviado, no hablen. Cuando Dios los envíe, cuando tengan una confirmación clara, hablen. Si no, no hablen. Porque el que mete en problemas son ustedes, no es la iglesia, no son las personas, es usted como ministro, es usted como profeta, usted como siervo. Tiene una responsabilidad en sus manos. Y si usted hace algo que Dios no le ha enviado a hacer, o una palabra que Dios no le ha enviado a decir, mire lo que dice: mentirosas, adivinaciones, santo es su nombre. Y en vez de convertir en vasos instrumentos como profetas, se están volviendo adivinos, se están convirtiendo en instrumentos de adivinación. Y eso es lo que el Señor lo tiene airado. Instrumentos para el encantamiento, para la hechicería, volviendo los vasos instrumentos para las tinieblas. Iglesia, pueblo, ministros, tenemos que despertar, tenemos que arrepentirnos. Ya el Señor ha hablado muchas veces, pero parece que muchos se hacen de los oídos sordos y dicen: no, es que estos que se creen que porque nos dicen que a nosotros somos adivinos. No, Dios está hablando. No es que quien se crea, es que Dios se habla, es que Dios envía un mensaje, y gústele o no le guste, es palabra de Dios, y es una palabra para todo el pueblo de Dios, ¿sí? Para toda la iglesia en general, de que abran sus ojos, que despierten, que verifiquen, que miren el filtro de la palabra cuando Dios está hablando o cuando está hablando una persona. Entonces miren la palabra de Dios que dice en el libro de Jeremías, capítulo 23. Miren lo que dice en la palabra en versículo, Jeremías capítulo 23, versículo del 1 al 5. Miren lo que dice: ay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi rebaño, dice Jehová. Por tanto, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, a los pastores que apacientan mi pueblo: vosotros dispersasteis mis ovejas y las espantasteis, y no la habéis cuidado. He aquí que yo castigo la maldad de vuestras obras, dice Jehová. Y yo mismo recogeré el remanente de mis ovejas de todas las tierras a donde las eché, y las haré volver a sus moradas, y crecerán y se multiplicarán. Amén. Y dice aquí en el 4: y pondré sobre ellas pastores que las apacienten, y no temerán más, ni se amedrentarán, ni serán menoscabadas, dice Jehová. Santo es su nombre. Lastimosamente, el Señor está aquí hablando del remanente, del pueblo, de las ovejas. Y es un tema muy delicado, pero hay que hablar, hay que abrirle los ojos a la iglesia y que se despierten los que puedan ver. Y la iglesia del Señor, el pueblo, las ovejas, lastimosamente están siendo mal guiadas, mal adiestradas por los pastores, porque en vez de ser un ejemplo con el rebaño, las dispersan, crean divisiones en medio de las ovejas. ¿Divisiones para qué? Para que terminen otro rebaño con otras doctrinas erradas, y luego dicen: no, es que yo no le dije que se fuera. Si eres verdaderamente responsable por cada una de tus rebaños, ¿sí? Y esta exhortación y llamado de atención es a los pastores: cuiden sus ovejas.
Y si Dios no te llamó a ser pastor, entonces quédate sentado, pero no te vuelvas maniquí y piedra de tropiezo para los que verdaderamente quieren crecer como ovejas que necesitan una palabra de vida, una palabra, un mensaje que les edifique, no dispersarlas, no provocar divisiones, ni levantarse contra una oveja. Tienes que ser ejemplo, tienes que ser esa luz que Dios ha mandado que seas, no que seas piedra de tropiezo para tu oveja, para tu rebaño. Dios no te ha mandado a eso. Dios te mandó a que fueras esa vara que sustentara el alimento del rebaño de las ovejas, para que pudieras formar luego esas ovejas, formar obreros, formar soldados. ¿Por qué? Porque esos son los ministerios que el Señor quiere formar en la iglesia, en el cuerpo de Cristo. Pero estás creando divisiones, estás haciendo manipulación, donde están creando unas falsas enseñanzas. Y ahí es donde viene la palabra, donde dice la doctrina de los nicolaitas, donde se levantan falsas enseñanzas a decir cosas que Dios no lo ha dicho en su palabra, y crean herejías. Por favor, pastores, dejen de estar distrayendo a las ovejas en cosas que Dios no habla en su palabra. La palabra es muy clara, y la iglesia verifique si lo que está hablando es verdad. Pero no nos quedemos engañados con el pensamiento, pensando de que no, eso es así como lo diga el pastor. Y usted es el que tendrá como pastor que dar cuenta por cada oveja. Por cada oveja tendrá que dar cuentas. Así sigan engañando, así sigan haciendo sus fornicaciones, racatada vasalla en el altar, adulterio. El Señor me hablaba, pastores que andaban en adulterio, en fornicación, profanando el templo. No se visten de humildad, no se visten de mansedumbre, se están vistiendo de fornicaciones, de adulterio. ¿Por qué? Porque es lo que está reflejando. Ese es el aroma de muchos altares. Y eso es lo que el Señor está hablando, de que se aparten de su inmundicia, que se aparten del pecado, que dejen de profanar el templo santo, que dejen de blasfemar del nombre del Señor. Porque no solamente se blasfemia simplemente con hablar, las obras, nuestros frutos están hablando de blasfemia, están hablando de que hay cosas que no están conforme el Espíritu Santo está enviando o el Espíritu Santo está revelando. Entonces Dios sí habla, Dios sí revela. Pero nosotros muchas veces nos hacemos que no, es que yo estoy pensando de que Dios no está revelando. No, Dios sí está revelando, Dios está hablando, Dios está enviando sus pasos, sus instrumentos. Pero muchos pastores siguen engañando, siguen sobornando a las ovejas. Porque yo me pongo a pensar un punto, y es el punto del diezmo. ¿Por qué yo tengo que engañar a una oveja pidiendo de que va a ser sano? Si de pronto ofrenda, entonces sí se va a sanar. Si no ofrenda, entonces no se sana. Esa es una mentira satánica, diabólica. ¿Eso de dónde es? Y esa es la doctrina de Balaam. Los que por dinero se mueven. Yo sé que el obrero es digno de salario, y nuestra bendición no proviene de hombre. Nuestra provisión proviene de Dios. Dios es el que nos bendice. A cada ministerio Dios le da recursos para poder mantenerse para la obra del ministerio. Ministerios que han sido aprobados. Hay testimonios claros y evidentes que son ministerios que han sido escogidos y llamados por Dios. Ministerios que han sido desaprobados son ministerios que están, en vez de ser iglesias, se están volviendo empresas.
Y hago un llamado en esta hora, porque voy a hablar nombres propios. Voy a empezar con el evangelista Juan Carlos Harrigan. El Señor me hablaba y me decía: dile a Juan Carlos Harrigan que ya le he hablado, le he enviado hombres a hablarle, pero no atiende ni oye. Por eso el Señor te está dando una oportunidad y no has querido arrepentirte. Solo Dios sabe qué es lo que hay en tu corazón, pero el Señor te está diciendo en esta hora que es tiempo de que te arrepientas. Por eso el ministerio se está secando, el ministerio se está apagando. Y no vengo aquí para caerle bien a ningún siervo, no. Yo vengo aquí para hacer lo que Dios me ha enviado a hacer. Y si hay que confrontar, confronto. Y Dios te manda a decir, Juan Carlos Harrigan, que ya no hay más tiempo. Ya este es el tiempo. Has burlado muchas veces de lo que Dios te ha entregado y por eso el Señor te lo puede quitar. El Señor está haciendo un llamado de arrepentimiento. Has jugado con la presencia y eso Dios lo castiga. Hago un llamado a Yesenia T. Santo es su nombre, Rebequenda la vasalla, Rama Cóndolo, Socotoro, Canda la vasalla. Santo, 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 santo. Estás profanando el templo. Estás provocando al adulterio, a la fornicación. Sí. Por eso el Señor está haciéndote un llamado a que dejes de estar jugando en el altar. No podemos estar cogiendo el altar como pasarela. ¿Qué es eso? El Señor nos llama a que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Nuestro cuerpo no puede ser templo de la belleza, de la dulzura. No, el cuerpo es templo, morada, una habitación. Y en una habitación, un cuerpo, un templo no puede andar profanando, provocando adulterio, provocando fornicación, empoderando a las mujeres para que se vuelvan, ¿sí? Y lo que está haciendo es provocando. Y eso es lo que el Señor repudia, vomita, porque Él dice la palabra de Dios que a los tuyos lo vomitará de su boca. Santo es su nombre, ve que te debe canda la vasalla. Falsa apariencia de piedad. Una falsa apariencia de que hay evangelio, que hay palabra, pero es falso. Es falso. Hago un llamado de atención a Moisés Bel, ve que te dé Kendolo Santa la vaquía. En el nombre de Cristo Jesús, ya no te burles más de Dios. Porque Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado. ¿Hasta cuándo vas a seguir en ese mismo camino? Dios te ha dado oportunidades, pero te has burlado muchas veces de lo que Dios te ha entregado. Te has enlazado en cosas que Dios no quiere, que Dios no te ha mandado, y has dicho cosas que Dios no ha dicho. Por eso el Señor te manda a decir que te arrepientas. Y hay pecados que Dios no perdona. Santo es el Señor. Ve que te debe canda la basanda, la vaquía, quinto rondo, sé que te debe canda la vasalla. Hay divinación en el altar. Santo, santo, santo. Santo es su nombre, ve que te debe canta la vasalla, babaquenda la vasalla. Hago un llamado de atención a Nancy Mosquera, requetón, dolo, quiringa, yamacoto, robo, sé que te debe canta la vasalla, la bacanda la vasalla. Úchale becanda la vasalla en el nombre de Cristo Jesús. Profanación, inmundicia,
adulterio. O sé que tenemos la vasalla, la maquenda, la vasalla en el altar. O que debe cantar la vasalla. Hay un espíritu de Jezabel que anda manipulando, engañando, sobornando a los hijos, a mis hijos, a mi pueblo, a esa manada, ese remanente que yo escogí, soy yo. En el nombre de Cristo Jesús, sigues engañando, sigues burlándote, en el nombre de Cristo Jesús, sé que te debe cantar la vasalla. Corre que te debe cantar la vasalla. Arrepiéntete porque serás avergonzada. En el nombre de Cristo Jesús. Santo, santo, santo es tu nombre, santo. Hago un llamado a la pastora Awilda Mota. Santo, santo, que te debe cantar la vasalla, canta la vasalla. Y chalabacanta, ¿dónde está lo que yo te entregué? ¿Dónde está lo que yo te dije que hicieras? Chindayándolo, chilincadama, sotolo, sondolo, sé que debe cantar la vasalla. ¿Dónde está lo que yo te entregué? ¿Dónde está lo que yo dije que iba a hacer? Ve que te debe callar. No hiciste caso. No hiciste la palabra que yo te dije que tú dieras. No hiciste lo que yo te dije que tenías que hacer. De apartarte. Ve que te debe dar la vasalla. Te dejaste enredar, te dejaste engañar. En el nombre de Cristo Jesús, sé que te debe cantar la vasalla. En el nombre de Cristo Jesús. Oh, que te debe cantar la vasalla. Yo soy el que estoy hablando, dice el Señor, que te deben dar la vacalla. Soy yo el que estoy hablando. Y vacalla, ministros, siervos. Y que te debe cantar la vasalla. No sigan engañando a mi pueblo, no sigan engañando a mi iglesia. Porque yo, quita la vacalla, vengo con ira. Porque yo soy un Dios santo, yo soy un Dios celoso. Porque yo soy el que estoy, dice el Señor, para abrir el entendimiento del corazón de mi pueblo. Dice el Señor en el nombre de Cristo Jesús. Y que te debe cantar la vasalla en el nombre de Cristo Jesús. Hoy vengo, dice el Señor, reprendo a los que amo y castigo. Yo reprendo en esta hora, dice el Señor. Y que te toda idolatría. Porque prefieren a hombres que preferirme a mí. Prefieren a hombres, los prefieren a ellos que prefería mi presencia. Oh, santo es su nombre. Quita la vasalla, rebe que te debe callar. Y cada vasalla, y quito los velos del engaño, de la adivinación. Y chalamanda de abacanda, la vasalla de la hipocresía. Y re que te debe callar en el nombre de Cristo Jesús. Santo, santo. Ministerios que han sido engañados por años. Por años, sé que te debe cantar la vasalla. Ministerios que llevan más de 10 años en engaños, en adivinaciones. Y que te debe cantar la vasalla. Y una palabra que el Señor me dijo hace 2 meses, que iba a quitar, que se iban a acabar los circos y que se iban a terminar muchos payasos. Hay muchos payasos en los altares, muchos payasos. Si Dios no te ha hablado, si Dios no te ha dirigido, no te da una instrucción, no se ponga a hacer algo que Dios no le ha mandado a hacer, porque es usted el perjudicado. Pero como nuestro orgullo, nuestro ego no nos permite reconocer el error, por eso no nos humillamos, no decimos, sí, yo pequé delante de ti. No hay necesidad de hacerlo público, pero cada uno conoce lo que ha hecho delante de Dios y conoce en qué camino está. Por eso el Señor les envía esta palabra, esta exhortación. Dejen de jugar con el pueblo, dejen de engañar a la iglesia, dejen de decir que Dios dijo cuando Dios no dijo, dejen de hacer quedar el nombre del Señor como por el piso. Dejen de seguir manipulando el pueblo que el Señor le entregó para luego hacerlo confundir, errar en la palabra. Y ustedes van a ser los responsables de ese engaño. Por eso, la iglesia, pueblos, siervos, ministros, es tiempo de que despertemos de ese velo, de ese sueño,
para que podamos ver las cosas con claridad y no nos dejemos más ni manipular, ni engañar, ni confundir, porque el enemigo anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Él no pierde ni un minuto, porque él lo que quiere es engañar, que el pueblo caiga, que la iglesia sea engañada. Pero nosotros debemos de despertar de ese sueño. Despierta tú que duermes y te alumbrará Cristo. Levántate y resplandece, siervo, ministro, porque el Señor ha levantado un remanente. El Señor ha levantado un remanente, pero muchos no se han podido levantar porque sienten temor, porque se sienten menospreciados. Pero el Señor les dice hoy que Él los escogió desde antes de la fundación del mundo, que no teman, porque Él los redimió, Él les puso un nombre. Él te redimió, sierva, Él te redimió, siervo, y Él te puso un nombre. A ti que estás allí, que tú te has sentido menospreciado, que Dios te ha dado palabra, que Dios te ha dado ministerio y que te has sentido menospreciado, el Señor ha venido para levantarte. El Señor ha venido para secar tus lágrimas y decirte: yo estoy contigo, y si yo te escogí, yo te respaldo en el nombre de Cristo Jesús. No temas, no tengas en duda lo que Dios te ha entregado y lo que Dios te ha mostrado. Y hago un llamado para los profetas que han callado, que han sido como perros mudos, que Dios le ha dado palabra y no han hablado. No sigan callando, porque si ustedes callan, otros seguirán hablando y Dios enviará a otros para que hablen por ustedes. Pero la palabra nunca va a pasar, ella nunca llegará vacía, sino que ella cumplirá el propósito por el cual Dios la envía. Y no sabemos qué es lo que vaya a producir esta palabra en cada uno de los corazones. Entonces, bendiciones para todos, para la iglesia. Esperemos de que esta palabra sea edificación y que siempre podamos humillarnos delante de Dios, porque lo que Dios quiere es una humillación, como dice la palabra de Dios. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y se convirtieren en sus malos caminos, entonces yo voy a venir desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré la tierra. Que Dios quiere arrepentimiento. Bendiciones, iglesia.